Esta entrevista lo único que quiere lograr es venderle a usted el discurso que la paz total es un fracaso, que eso es algo que Colombia no merece. O sea, es una utopía creer que la paz se puede lograr en Colombia. Para allá va esa entrevista y es el relato en el que la venden. La guerra por el control del Catatumbo estremece la tierra y los huesos. Es la crisis humanitaria más grave de la última década en Colombia. Mire lo que venden ahí. Lo que dicen y lo que muestran, eso es crear un relato para que usted se meta en su cabeza que lo que le están vendiendo ahí es una realidad. Y hacen tomas de apoyo con grafitis que ha colocado este mismo grupo insurgente diciendo que la paz total es un fracaso, que la paz total no sirve para absolutamente nada. así es como le venden a usted un relato. Esto funciona para este tipo de mini documentales, mini notas documentales, para los noticieros, para esos reportajes. Todo lo venden acomodado a lo que ellos quieren que usted crea y piense y después usted va a empezar a repetir eso. La paz total implicaba que ustedes iban a firmar la paz con el gobierno Petro, según él, en muy pocos meses. ¿Qué pasó? ¿Tú eres colombiano? Claro. Ah, bueno, como buen colombiano sabes que esa paz total fracasó, ¿cierto? ¿De dónde sacó Petro que iba a firmar la paz con ustedes en 3 Ah, meses? no. Me dan esa pregunta tendenciosa del periodista. ¿De dónde sacó Gustavo Petro que iba a firmar la paz con ustedes? A ver, ¿cómo no pensar en que si uno es colombiano, uno lo que más anhela es que en este país, con tanta riqueza, tantos recursos, pueda llegar a tener paz? Porque los que creemos en nuestro país, creemos en Colombia, sabemos que donde eso se llegue a dar, Colombia se puede volver una potencia mundial para competir con los grandes países del mundo. ¿Por qué? Porque hay un cambio climático que se está dando, así la ultraderecha y la mula de Cabal diga que no. Porque los recursos que tiene Colombia, las grandes potencias que no los están teniendo y que están sufriendo por esos recursos, los van a empezar a buscar. Ellos necesitan de eso. ¿Por qué no pensar que la paz se puede dar? Porque es un pecado que Gustavo Petro se haya planteado y se haya puesto el reto tan grande que muchos desmeritaron y que muchos creyeron que él estaba loco y que eso era una mentira, creer en una paz total. ¿Por qué está mal creer en una paz total? Porque la sevicia en la forma en la que el periodista pregunta. O sea, como si hablar de paz fuera un pecado, pero hablar de guerra, hablar de grupos armados, hablar de conflicto, entonces esa es una realidad de un arco iris que nos están pintando. ¿Qué es lo malo de la paz? Porque estos medios hegemónicos, ¿por qué se empecinan en decir que la paz no puede ser una realidad en Colombia? O sea, ¿por qué le echan tanta mierda a Petro cuando él habla de paz? Ah, no, pues todos los políticos y todos los presidentes tienen que salir con algo porque eso les da votos. ¿Ustedes ayudaron a elegir a Petro? Otra pregunta y tendenciosa. Ustedes ayudaron a elegir a Petro, ¿por qué la hace? Porque el uribismo en este momento en el que se encuentra, donde su cabeza está en un juicio, donde están saliendo tantas verdades a flote, donde perdieron el control de instituciones como la fiscalía, donde están haciéndose investigaciones, donde los paracos están empezando a hablar, donde los paracos, algunos ya han dicho que Álvaro Uribe Vélez es el papá del paramilitarismo, entonces quieren venir a cambiar el relato diciendo que el ELN fue el que puso a Petro de presidente. Acá hay que aclarar algo. Gustavo Petro fue elegido con más de 11 millones de votos. Las guerrillas mal contadas, póngale que son entre 20.000 o 30.000, más o menos esa es como la cantidad ahí, abuelo de pájaro, lo que hay. Los 11 millones y pico que votamos por Gustavo Petro, entonces también somos parte de las disidencias y al mismo tiempo somos parte del ELN y al mismo tiempo somos del Clan del Golfo y al mismo tiempo andamos traqueteando por toda Colombia, según lo que quieren vender ahí. Les hace falta un poquito de ética profesional cuando hacen las preguntas, el discursito del uribismo y el discursito de la ultraderecha tenga un poquito más de credibilidad hoy en Colombia cuando una ciudadanía está despertando. Eso es lo que quieren crear con ese relato. Se ayuda a elegir desde el trabajo político que nosotros desarrollamos. Y que alguien me explique cuál es el trabajo político que hace el ELN por todo el país. Poner bombas, desplazar gente, desvivir líderes sociales, ¿ese es su trabajo político? Porque si ustedes creen que eso es trabajo político, déjenme decirles que están meando fuera el tiesto porque ese no es un trabajo político y que la revolución que tanto adulan tener no es una revolución. Un candidato que generó una expectativa, mucha población vio en Petro el presidente que podría cambiar el rumbo de este país y mira, los ha decepcionado. Y ella se mete en el mismo bus de nosotros, población civil, población que no hacemos actos ilícitos, ilegales, que no somos criminales, y ella se quiere subir con nosotros al mismo bus, también está muy equivocadita. Y si ella se siente decepcionada porque hay un presidente que dio una orden explícita al ejército de recuperar el territorio, de recuperar el Catatumbo, de llevar justicia social al Catatumbo, de llevar hospitales, escuelas, educación superior, llevar economías lícitas, eso es lo que los tiene decepcionados, pues muy triste porque para eso lo elegimos nosotros, el pueblo, no ustedes, los que se esconden bajo las banderas de defender al pueblo, pero lo único que hacen es ir en contra del mismo pueblo. Pero no fue una orden del ELN que votaran por Petro. Pues nosotros también fuimos convencidos de que a una mesa de que con él podríamos avanzar. Y también mira que fracasamos
en esas confianzas y en esa lectura. Y ahí el único que ha fracasado en la confianza fue Gustavo Petro. Y ya lo dijo en un consejo de ministros. Que con el resto de personas que no estaban como alineadas a su proyecto político se podía construir algo mejor para Colombia. Y eso fue algo que de pronto se debió haber hecho, sí, pero hoy en día ya uno se da cuenta que eso fue un acto de ingenuidad de Gustavo Petro, que a mi modo de ver no lo hizo mal, o sea, él creyó, podía incluir otros partidos, partidos que habían perdido, que podían estar en el proyecto político de la Colombia potencia mundial de la vida, de que a estas guerrillas o estos grupos insurgentes de verdad les importaba la paz, pero cuando uno se da cuenta que se sientan a una mesa a negociar y por detrás están poniendo bombas y están cometiendo actos terroristas, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿y qué quieren que haga el presidente entonces? ¿Que le siga regalando el Catatumbo, que los deje a sus anchas, dejando a la población expuesta y no se haga absolutamente nada? Eso sí es decepcionante, pero para ellos. Silvana Guerrero es comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, una de las cabecillas que dirige la ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ejército colombiano por el control del Catatumbo. Una guerra que ha dejado más de 86 muertos, 57.000 desplazados y 19.000 personas confinadas en el territorio. Unas cifras mentirosas que dan ahí, porque esos son la cantidad de personas que han desvivido en ese conflicto, pero es que el conflicto no empezó, es que esa es la mentira, y a uno le fastidia que estén diciendo mentiras estos medios hegemónicos y que estos periodistas les paguen por hacer investigaciones tan malintencionadas, porque tienen que decir esas cifras como si es que antes de el gobierno de Gustavo Petro, entonces el Catatumbo, ¿qué era? El Catatumbo era un paraíso donde venían todos los extranjeros a vacacionar, era un paraíso donde los campesinos tenían fincas y vivían de culturas lícitas y la cocaína no existía, y vienen a decir entonces que el Catatumbo antes era la región más desarrollada de Colombia y la que vivía más en paz, porque es que del 2022 para acá nacieron las guerrillas allá por obra y gracia, y nacieron los cultivos y nació toda la desigualdad que existe allá. Eso es lo que le quieren vender a uno con ese tipo de notas que hacen este tipo de periodistas. ¿Usted duerme tranquila? Sí, claro, estoy en el territorio, me siento segura, ¿Tiene la conozco el conciencia territorio. tranquila cuando se duerme? Claro que sí, súper tranquila. Desde hace 2 meses en el Catatumbo muy pocos pueden decir lo mismo. La zozobra quita el sueño y aterroriza a gran parte de la población. El nombre real de alias Silvana es Luz Amanda Payares. Estudió pedagogía, fue vocera de esa guerrilla en los diálogos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en Quito y La Habana, y lleva 30 años en el ELN. Es una de las más buscadas por la justicia colombiana. Se ofrecen $25.000 de recompensa por información sobre su paradero. Hábleme de la recompensa que da el gobierno por usted. Bueno, es una política más de las fracasadas del gobierno colombiano, ofrecer recompensas por nosotros en los territorios. Quieren vivir a sus anchas, eso está claro, en el Catatumbo. Quieren ser dueños y señores de la tierra del Catatumbo, de los campesinos, disponer de todo lo que hay allá y sobre todo de los cultivos ilícitos. Y que los dejen traquetear como se les da la gana y que nadie les diga nada. Eso es lo que los tiene incómodos del gobierno de Gustavo Petro. Semanas de conversaciones, iniciamos un viaje desde Ocaña hacia un punto secreto del Catatumbo. Salimos a las 4 de la mañana, recorrimos por horas carreteras desoladas en las que pocos se atreven a aventurar. Con el amanecer empezaron a aparecer grafitis y banderas del ELN. Centenares de cultivos de coca inundan las montañas, una industria a todo vapor que crece en la región y convirtió a esta zona en uno de los centros de producción de cocaína más grandes del país, superando a regiones como Nariño y Putumayo. Camiones con combustible extraído y refinado ilegalmente, con destino a los laboratorios de pasta base, transitan adelante. Combustible extraído, vaya, vaya. No sé por qué me acuerdo de Guacharacas y un tal tubo que pasaba por ahí, pero bueno. De ellos colapsó en la vía y tuvimos que pasar a pie. A pesar de la declaratoria de conmoción interior y la llegada de 10.000 militares de refuerzo, en 9 horas de camino no vimos ni uno solo de ellos. Esta parecería una tierra de nadie. Ojo con eso porque él dice que duraron 9 horas de camino. Según él, por esas vías nunca vieron a nadie de la fuerza pública. Tengan presente que este señor iba a una locación que les habían dado para encontrarse con los cabecillas del ELN. O sea, el que pretendía encontrar en esa vía entonces, que estuviera todo el ejército, o sea, si estuviera el ejército quiere decir que estaban cerca de donde estaban los cabecillas. Si el ejército llegara a estar en esa zona donde claramente la ubicación era desconocida y que Caracol no sé cómo hace para llegar allá, pero llega. Si el ejército hubiera estado allá, muy probablemente estuvieran en combate y él no pudiera estar allá tan tranquilamente como llegó allá. ¿Se dan cuenta lo ilógico como transgiversan los hechos y la información para venderle la idea de que el Estado continúa con el abandono en el Catatumbo? Eso es lo que le quieren ¿Qué mostrar relación ahí. tienen ustedes con el narcotráfico? Nosotros tributamos hoy aquí la coca como tributamos muchos otros sectores de la economía para sostenernos. El Estado colombiano también cobra impuestos, ¿no? Y si tú no los pagas vas a la cárcel.
Las fuentes de financiación del Ejército de Liberación Nacional van desde la extorsión hasta el secuestro. A eso ellos le llaman tributar, a extorsionar y a secuestrar le llaman tributar, a eso ellos le llaman revolución. Y se hacen los huevones con el tema de la coca, la coca nace allá sola, la coca se recoge sola, la coca se procesa sola y la coca viaja sola por allá donde se la huelen. Entonces, ¿de dónde pagan todo eso que ellos están teniendo allá? Es que es cuestión de sentido común. A pesar de que lo han negado reiteradamente, la vinculación de esa guerrilla con el tráfico de drogas ha sido expuesta por la Fiscalía en el pasado. Recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, señaló a las disidencias de las FARC y al ELN como narcoterroristas. Nosotros lo que hacemos es una tributación y nosotros no somos los que incitamos a los pobladores de una región como esta, cocalera, que como es la del Catatumbo, a que siembren porque nosotros nos vamos a beneficiar de ello. Somos los más comprometidos en que eso se acabe, pero nosotros no podemos ahora ir a erradicarle la coca al campesino sin que el Estado colombiano le traiga una solución que verdaderamente y le cumpla. Mire la mentira que dice esta señora ahí. O sea, ellos no se benefician de la coca. Entonces, ¿por qué están metidos allá? Si lo que hay, según la presentadora, entre un mar inmenso de coca. Y ahora vienen a decir que ellos no pueden ir a erradicarle al campesino si es que el gobierno no llega allá a darles una economía lícita. Es lo que pretende hacer el gobierno de Gustavo Petro, pero esta gente ¿qué hace? Va y vuela vías, va y vuela puentes, va y amedranta a los campesinos y les dice, ustedes donde lleguen a vender una mata de hoja de coca, mejor dicho. Como dijo la Chimoltrufi, así como digo una cosa, digo la otra. Además de la coca y las rentas del narcotráfico, el Catatumbo es estratégico. Conecta al norte de Colombia con Venezuela. Controlar esta región permite una ruta directa con Chocó, el Magdalena Medio, el sur de Córdoba y el Cesar. ¿La guerra de ustedes contra el Frente 33 de las disidencias no es por el control de esa coca? No, que ¿Ese no es el gran nuestra tesoro guerra no que es por hay el aquí? narcotráfico, nuestra guerra es por las transformaciones, por los cambios. ¿De qué? Vea esas mentiras, es que... ¿Cómo va a hablar de que ellos están combatiendo allá en el Catatumbo que por las transformaciones y los cambios sociales, cuando es que ellos son una de las causas por las que existe tanta desigualdad en esas regiones, por las que el desarrollo no ha podido ingresar? Porque es que tienen tan amedrentada a la población que la población lo único que sabe allá es cultivar la coca y nada más. El abandono estatal ha hecho de que ellos también tengan tanto poder en esa región. Entonces ellos no están luchando por nadie ni por ningún pueblo, eso es una mentira. Si no es del narcotráfico, porque mantener un ejército es muy caro. Nosotros tenemos unas impuestaciones a nivel nacional de varias líneas de la economía y nosotros sobrevivimos porque estamos en el campo, nosotros producimos. Ellos producen coca, ¿será? ¿Qué más producen allá ellos? Al llegar al punto secreto donde haríamos la grabación, un grupo de 11 guerrilleros apareció a los lados de la carretera. Junto a Silvana Guerrero, el otro vocero del Frente Nororiental, es alias Ricardo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto. Ricardo, Eduardo Contreras. del Frente de Guerra Nororiental. Eduardo Contreras, periodista de Los Informantes. Bienvenido. Un hombre Hola. curtido en la guerra, Eduardo que sobrevivió a un Contreras, periodista de bombardeo, Los estuvo Informantes. preso Gracias por varios recibirme. años y volvió al Catatumbo como comandante. Paz total por acaso total. Y la paz total se convierte en guerra total. Eso es lo que se vive en el Catatumbo, guerra total. ¿Sí ven la ignorancia total? Que no dejan y no conciben que exista la paz total, porque ellos quieren ser dueños de ese territorio porque la economía ilícita y el narcotráfico la manejan ellos allá. Guerra total. ¿Es posible firmar la paz con Petro? No. ¿Se acabó el tiempo? El ELN siempre estaba abierto al diálogo, pero con lo que Petro dice, ¿cómo se va a firmar la paz? Que Petro yo le recomendaría que vaya al psiquiatra, pues eche una revisadita porque va muy en contravía de por lo que fue elegido. A Petro lo eligió un pueblo sediento de solución política, sediento de cambios. ¿Qué cambios han habido al día de hoy? Sedienta de solución política, dice este ignorante bruto. O sea, yo no sé si es que no entiende cómo funciona el Estado o de verdad es que se está haciendo el pendejo ahí en esa entrevista. Aquí nosotros elegimos un gobierno en cabeza de Gustavo Petro para hacer transformaciones en el país. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que las disidencias del Congreso y los militantes que favorecen a las transnacionales y a las multinacionales que están en el Congreso, los que le están pagando a punta de burocracia, a esos que les financiaron campañas, son los que no han permitido las transformaciones sociales en Colombia. Los que no les gustan esto, las reformas. Los que están en contra de las reformas. ¿Por qué? Porque al igual que el ELN, un grupo narcoterrorista, los congresistas que legislan a favor de sus grandes patronos de la oligarquía en Colombia, lo único que están haciendo es defender los derechos de sus patrones para que vivan en sus privilegios, tal cual como sucede ellos allá defendiendo los cultivos de coca y que el ejército no ingrese allá para darle dignidad a las personas porque quieren seguir manteniendo ese privilegio que el narcotráfico les da. El 17 de enero, luego de una crisis humanitaria desatada por este frente, liderado por Silvana, en su lucha contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos con el ELN. En su mensaje de X, añadió que lo que cometió esa guerrilla en el Catatumbo son crímenes de guerra. El 24 de enero declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica en la región. Ustedes cometieron
80 asesinatos. Pues era una confrontación. Y desplazaron más de 50.000 personas. Cifras oficiales hablan de muchos. La realidad sí hubieron unos desplazados, pero no esa cantidad, pues es la guerra. Y no había de otra manera. Ustedes tienen un lema que es siempre junto al pueblo. Si ustedes tienen ese lema, ¿cómo se explica los desplazados que generaron y los muertos? Todos los muertos que se han causado a estos 2 meses de esta confrontación tenían compromiso con la banda del 33. Pero las instituciones dicen otra cosa. Pero nosotros somos los que estamos en el territorio y los que sabemos a quién se ha dado de baja, quién es el que ha caído en esos combates. El que está ya haciendo sus registros, está desde el escritorio, no está en el territorio, y sabiendo que esos firmantes de paz de 6 que fueron ajusticiados eran personas que tenían responsabilidad de mando, portaban armas y conducían una fuerza y un plan en el territorio. O sea, como quien dice, estamos en guerra y de malas. Mire lo que habla esta señora, que la confrontación empezó hace 2 meses. O sea que anteriormente, cuando ellos cometían esos actos terroristas, que no son ni revolucionarias, ni tienen ningún ideal, ni ninguna lógica de absolutamente nada, se daban por qué. Es que todo es a base de mentiras y a ellos no les importa la población, ellos todo lo justifican, estamos en guerra. Ay, es que no son tantos desplazados, sí hubieron desplazados, pero no son tantos. Es que con que haya una sola familia desplazada, una sola persona desplazada, eso no debe pasar cuando usted se sienta a una mesa a negociar un acuerdo de paz. Por eso esta gente es muy ilógica en su discurso. Y aún así quieren venderle a usted fragmenticos de esta entrevista, haciendo quedar mal al gobierno y haciendo quedar mal a Gustavo Petro. Mientras tanto, los diálogos de paz entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el gobierno continúan. Hay situaciones más difíciles que la de Catatumbo, y tú lo conoces, eres periodista. Tú te vas y analizas un poco el Cauca y encuentras que en el Cauca serían 3 veces las dimensiones diferentes del Catatumbo. Te vas a Choco y encuentras una guerra de años, compleja, los piques, los asesinatos. Y extraño, Petro no declaró la conmoción interior por el Cauca. Y la declara inmediatamente por el Catatumbo. Cuando se da la situación en el Catatumbo, rompe diálogos de tajo con el ENE. Pues va para pensar que Petro está favoreciendo a la banda del 33. ¿Por qué? Porque los intereses de Petro son sencillos y tal vez puede pasar en estos días. La única negociación con la que Petro va a terminar su mandato va a ser la negociación con lo poco que quede de la banda del 33. Fracaso total. Eso es lo que me gusta cuando entrevistan a estos bandidos, porque estos bandidos no son inteligentes. Ellos, por decir una mentira, sacan verdades y ellos mismos no se dan cuenta. Aquí lo que está empecinado el uribismo, la ultraderecha, la oligarquía mafiosa de Colombia, es precisamente lo que acaba de decir ese señor alias Ricardo. La paz total de Gustavo Petro fracasó. ¿Por qué? Porque ese es el discurso en el que ellos van a apalancar su campaña para el candidato de la derecha y de la ultraderecha, para decirle a Colombia es que necesitamos la seguridad democrática y la necesitamos ya. Una situación como para medio mostrar los esfuerzos, las ilusiones de las colombianas y los colombianos, que por fin pensamos que iba a haber solución política. La banda del 33, al que hace referencia alias Ricardo, es el mismo Frente 33 de las disidencias de las FARC. Petro dice que ustedes son una de las grandes mafias de Colombia. Esté equivocado y él lo sabe. Precisamente por su historia de guerrillero y luego de desmovilizado y hoy de presidente, es un hombre muy estudiado, muy preparado y sabe perfectamente quién es hoy el que está con esas bandas en el país. No nosotros, él lo sabe. ¿Quién es el que está con esas mafias? Los que hoy él está defendiendo, por ejemplo, la banda del 33. Eso es lo fácil, echarle el agua sucia a los otros. ¿Qué les ha dicho Gustavo Petro que a ellos no les gusta? Primero, que el ideal por el cual se creó el Ejército de Liberación Nacional tenía que ver con lo que decía el padre Camilo Torres, quien fue militante de esa guerrilla cuando era guerrilla. El amor al prójimo, basado en ese amor al otro, era que basaban su lucha ¿contra quién? Contra la oligarquía. Ellos entendían que el problema acá de raíz en Colombia es la oligarquía, no es el mismo pueblo. Cuando Gustavo Petro les dice, ustedes no quieren paz, ustedes perdieron sus ideales, ustedes tienen que dejar de traquetear y sentémonos a hacer la paz de verdad. Pero no es sentarse con unos acá y con los otros desviviendo personas y desplazando personas allá en el Catatumbo. Es que eso no tiene sentido. Por eso esta gente dice... Hoy no es un día caluroso en el Catatumbo, pero el ambiente es tenso. Estamos rodeados por francotiradores que controlan todos los movimientos en la zona. Sobre todo en grupos pequeños porque es guerra de guerrillas, pero si es necesario concentrar tropa de acuerdo pues a como lo implique el diseño del enemigo, pues también tenemos la fuerza de la tropa. Según el Ministerio de Defensa, el ELN tiene alrededor de 2.000 hombres en el Catatumbo. ¿Y cuántos hombres tiene el Frente de Guerra Nororiental? Pues bastanticos. Cuando hemos sido capaces de frenarle a Petro su arremetida en el Catatumbo, ya podrás deducir que somos bastanticos. Analicen lo que le está diciendo ahí. Uno puede comparar prácticamente a los paracos con el ELN con su actuar hoy. Frenar la arremetida de Gustavo Petro. Ellos van en contra del Estado, ellos van en contra del pueblo. Entonces, por eso no tiene nada de credibilidad todo lo que han venido a decir acá. Informes de Indepaz señalan la presencia activa del ELN en Venezuela. Por su parte, la inteligencia del ejército expuso que a través de ese país, hombres del ELN llegaron a apoyar la guerra en el Catatumbo desde Arauca. ¡Atención! ¿Ustedes son un grupo binacional? No,
Operamos en la frontera del territorio venezolano, somos dos pueblos hermanos. Pero ustedes no entran allá, Compartimos no tienen una campamentos, frontera. no se meten. Con el apoyo que hemos contado del gobierno venezolano, la comunidad nacional e internacional lo conoce, que ha sido muy valioso y reconocido, no solo por la organización del ELN, sino por la comunidad internacional, que ha apoyado todos estos esfuerzos de los diálogos en los últimos años, desde el comandante Hugo Rafael Chávez, que se dispuso a que Venezuela estuviese como garantes en este esfuerzo por la paz de Colombia. Alias Silvana tiene 2 hijos a los que no ve hace 10 años. Es una mujer que piensa cada palabra antes de hablar. Dice que ha sacrificado mucho por la guerrilla. Después de 25 años de guerra, de usted estar en el ELN, ¿ha visto algún cambio en Colombia? Empeorando, o sea, las causas por las que incluso esta organización se fundó se han triplicado, pero por las que yo en particular vi que existían en ese momento en el país y en la región, hoy se triplican. Entonces, por lo tanto, soy una de las militantes convencidas hoy más que nunca de la lucha armada. ¿Hasta cuándo? Estoy convencido más que nunca. Esa frase la ha usado María Fernanda Cabal y los politiqueros que están en campaña. Cuando usted escuche un politiquero que diga, estoy convencido más que nunca, vea, salga a correr lo más lejos que pueda. Huya de ahí, porque esas personas no tienen interés por el bienestar general, sino por su bienestar individual. Existir, si la gente ya está cansada en Colombia. Cada vez que se triplican las causas en este país, se triplican los hombres y mujeres que se comprometen con esta causa por el cambio. Debería decir, cada vez que nosotros, con nuestros actos terroristas, triplicamos las causas. Una de sus primeras declaraciones como ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez dijo que el proceso de paz y los ceses al fuego han fortalecido al ELN. Nos hemos fortalecido en 60 años igual, no es porque haya habido cese o no haya habido. Nosotros somos una organización insurgente con... Des en cuenta eso también que está diciendo ahí esa señora. Ellos se vienen fortaleciendo hace 60 años. ¿Por qué pasa eso? Los gobiernos anteriores fueron los mismos que se encargaron de fortalecer estas estructuras. Esto no pasó en el gobierno de Gustavo Petro, por eso les digo que ustedes tienen que conocer su historia y conocer la historia real del conflicto. ¿Por qué fue que nació las FARC? ¿Bajo el gobierno de quién? ¿Quién saboteó la paz de Santos? ¿Quiénes fueron los que sabotearon la paz con el M-19? ¿A quiénes no les convenía que el M-19 fuera un partido político? Una organización insurgente con unas políticas y con un plan y un diseño. Pero hoy están más fuertes que antes. Sí, hemos crecido, claro, hemos crecido indudable porque las razones que te digo se triplican y eso es lo que hace que la gente llegue al ELN. De acuerdo con una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, el ELN se ha expandido, pasando de tener presencia en 215 municipios en marzo de 2023 a alcanzar 231 municipios ubicados en 20 departamentos de Colombia en 2024. Y volvemos a lo mismo, de la misma investigación, lo mismo tendencioso de decir de que todo esto acrecentó en el gobierno de Gustavo Petro. Es la mentira mediática que le quieren vender a usted. Lo que indica un crecimiento del 7%. ¿Ustedes qué tanta injerencia tienen en el territorio y hasta dónde han desplazado a las FARC? La banda está bastante diezmada. Tú te puedes dar cuenta la reculada que le pegamos. Les tomamos la iniciativa y perdieron una buena parte del territorio donde operaban. Antes de finalizar la entrevista, le preguntó a Silvana por el comisionado de paz Oti Patiño y la delegada de la Mesa de Paz, Vera Grave. Bueno, son un fracaso como jefes en esa mesa de diálogo. Pablo Beltrán dice que es más fácil negociar con Uribe que con Petro. ¿Usted qué? Miren el cierre de la entrevista. Empezaron tendenciosamente a decir que la paz total era un fracaso. ¿Cómo cierran la entrevista? Diciendo que era preferible hablar con un Uribe que con un Petro, porque es la última pregunta que le está haciendo el periodista a la cabecilla del ELN. Pues mira, Uribe nunca se expresó de la manera como lo está haciendo Petro. Uribe nunca se va a expresar como Petro, ¿por qué? Porque pues es que a él le conviene tener a esta gente ahí. ¿O quiénes eran los que volaban los oleoductos para tapar cuando esta gente se robaba el combustible? Una mafia que trabajan con cubérrimo, entonces por eso no les gusta cuando Gustavo Petro les dice que son unos traquetos. Y yo creo que fue alguien que pues, nos combatió como históricamente los estados colombianos han combatido la insurgencia. Y ahí es donde está de pronto el tema que les gusta más Uribe que Petro. Uribe yo no sé si combatió al ELN porque todo el discurso de la seguridad democrática se basó en acabar con las FARC. A ellos sí les gustaba esa manera de gobernar, pero la de Petro sí no, porque es que Petro sí dio la orden de que tenían que recuperar sí o sí el territorio, por eso no les gusta. Pero no creo que hizo lo que ha hecho Petro. Pienso que Petro en su afán de ganar votos y de salvar lo que para él hoy significa la paz total, de verdad que se excede un poco en los medios de comunicación y sí, en las declaraciones que da, debiera ser un poco más pues cuidadoso.
En los últimos días los combates se han recrudecido. El Frente 33 de las disidencias de las FARC ha contraatacado. Los muertos y las explosiones continúan. Muestran dos bandos, o sea, ellos hablan del ELN como si fuera un bando bueno y las disidencias como si fueran un bando malo. Ambos son igual de malos, ambos van contra la población. Es ilógico que quieran decir que el combate ha acrecentado que porque las disidencias han atacado. Y entonces si el ejército ataca, entonces también, ay no, el ejército que hace atacando allá, que es que eso genera más violencia. ¿Y hasta cuándo va a seguir el combate? Hasta que lo saquemos de Catatumbo. ¿Hasta que saquen a quién? No hay negocio hasta que lo saquemos de Catatumbo. ¿A quién van a sacar? A la banda del 33 y al ejército y todo aquel que venga con las intenciones de acabar con este Catatumbo, de imponer a la fuerza. Estamos en contra de las multinacionales, estamos en contra de la explotación mineroenergética, de la agroindustria a gran escala, que el Catatumbo siga siendo lo que ha sido. Y se dan cuenta que Catatumbo siga siendo lo que ha sido, o sea, la guarida de ellos donde pueden hacer y deshacer porque no van a permitir que el Estado llegue allá a llevarle justicia social a las personas ni a llevarles la dignidad porque es que se les acaba el negocio. Entonces ellos no quieren eso y van a hacer lo que tengan que hacer para no dejar que el Estado recupere ese territorio. Alias Silvana y alias Ricardo desaparecen en la selva. Se mueven en grupos pequeños para evitar ser detectados. La brisa mueve las hojas de los cultivos de coca mientras regresamos a toda velocidad por una carretera rural en el centro del Catatumbo. Un territorio inmensamente rico en recursos naturales, pero sumido en la pobreza, con un índice de necesidades básicas insatisfechas que supera el 41%. Colombianos en medio de las balas de una guerra ajena, que solo suma miseria. No se puede quedar que le saquen a las personas una nota periodística sesgada o alineada hacia unos intereses particulares y se deje de lado la realidad del conflicto que sufren las personas en el Catatumbo, que no es nuevo, y el mismo Gustavo Petro se lo ha dicho a sus ministros. Si a ustedes les da miedo entrar allá, no sirven para estar en este gobierno. Es lo mismo, si él da una orden y la orden no se ejecuta, porque a los que están ahí metidos en el gobierno les da miedo y les da culillo cumplir con las órdenes del presidente, entonces simplemente que den el paso al costado. Y por eso tanta cambiadera de ministros, porque no hacen lo que toca, porque van allá a ganarse un salario sentados sin hacer nada, mandando a hacer todo desde sus escritorios en Bogotá, cuando el territorio realmente ha sido abandonado por décadas, décadas y décadas, y han sido dejados allá a la postre de todos estos grupos ilegales. Entonces, es lo que el colombiano promedio tiene que entender, que nos demos cuenta que el conflicto armado en Colombia lleva más de 70 años, que la región de Catatumbo ha sido olvidada durante muchas décadas y que las personas que están sufriendo realmente el conflicto son las que están allá en el Catatumbo. No usted que está en la comodidad de las grandes ciudades, no las personas que viven medianamente bien y que nunca han sabido que es una toma guerrillera y vienen a hablar y a infundarle miedo a las personas porque ahorita estamos en año preelectoral y todo lo que le venden a la gente son una sarta de mentiras para lograr tener votos de un poco de incautos, a ver si ellos logran otra vez con el discurso de la seguridad democrática llegar al poder y después desvivir personas, despojar a las personas de su tierra, acabar con los pocos acuerdos de paz que se logren y tener este país sumido en la violencia. Acá en Colombia entonces se volvió pecado hablar de paz porque entonces Colombia no merece paz. Colombia merece vivir todo el resto de su historia sumida en la violencia, violencia que ha creado la misma oligarquía mafiosa de este país.